Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa noche en que podemos congregarnos para adorar a nuestro Dios y oír su gloriosa palabra. Vamos inmediatamente a buscar nuestras Biblias en, en Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, vamos comenzando en el verso 8, de ahí en adelante. Y dice la palabra del Señor: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Oremos al Señor. Padre, aquí ante tu presencia estamos en esta noche y te rogamos, Dios eterno, tú quites de nuestros corazones toda cosa, todo impedimento que haya, para tú hablarnos y háblanos en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Te ruego, unjas nuestros oídos para oír y nuestros corazones para recibir tu gloriosa palabra. Padre, te lo pido todo en el nombre del Hijo de David. Amén. Amén. Pueden sentarse. En la lectura que tuvimos en esta noche, vimos que el apóstol San Juan, el cual fue el apóstol que tuvo la revelación del Apocalipsis, fue el apóstol que vio este tiempo, fue el apóstol que vio todo lo que ha pasado y está pasando y pasará en este tiempo en que estamos. Él dijo: Dios es amor. También hay otro lugar donde dice que Dios es luz, porque él vio todo esto y él supo lo que es en realidad Dios. Ahora, en esta noche vamos a ponerle como tema a la enseñanza de la palabra que tendremos: la victoria del amor divino. Si es la victoria del amor divino, entonces es la victoria ¿de quién? La victoria de Dios, porque Dios es amor. Ahora entonces sabemos que Dios tiene una victoria gloriosa que ha de manifestar, y cuando esa victoria plenamente esté efectuada, entonces sorbida es la muerte con victoria. ¿Qué victoria? La victoria del amor divino solverá la muerte. La victoria del amor divino solverá todo lo que no es de Dios. La victoria del amor divino quitará de nosotros todas las imperfecciones. La victoria del amor divino quitará de nosotros todo lo que sea antipalabra, y solamente permanecerá ¿qué? El amor. Y Dios es amor. Por lo tanto, solamente permanecerá en cada uno de nosotros Dios, que es amor. Y Él es amor, y Él también es ¿qué? La palabra, porque en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. El que es amor también es la palabra. Por lo tanto, podemos ver a Dios expresado en diferentes formas, expresado como la palabra, expresado como amor, pero es el mismo Dios.
en sus diferentes formas y diferentes ángulos para nosotros verlo. Pues sabemos que si Él es la palabra y Él es amor, entonces la palabra es amor y el amor es la palabra. Es el mismo Dios, pero expresado en esa forma. Ahora sabemos que esa grande victoria del amor divino es la victoria ¿de quién? De la palabra. Es la victoria de Dios, porque Dios es la palabra y Dios es amor. Ahora veamos aquí en el mensaje titulado Divorcio y Casamiento. Ahí nos habla algo acerca de esa grande victoria del amor divino, la cual está prometida para los escogidos. Y cuando esa victoria del amor divino haya sido efectuada en nosotros como individuos, entonces ya sabemos que la muerte ha sido absorbida con victoria. Sabremos entonces que lo que habrá en cada uno de nosotros como individuos será la victoria del amor divino. Por lo tanto, entonces, no tendremos entonces la necesidad de morir, porque la muerte ha sido absorbida con la victoria del amor divino. Ahora quiero buscar por aquí en el mensaje titulado Divorcio y Casamiento, porque estaremos hablando sobre la victoria del amor divino en esta noche, y no queremos traer nada de nuestra cuenta, sino lo que ya Dios ha hablado. Y entonces veremos cómo será que esa victoria del amor divino, cómo se ha de desarrollar para bendición, para beneficio de todo el pueblo de Dios, y entonces todos seremos beneficiados de esa grande victoria del amor divino. Página 8 del mensaje titulado Divorcio y Casamiento. Dios nos dice a través del hermano Branham de la siguiente manera. Esta fue la ocasión en que el hermano Branham estaba predicando allá en cierto lugar a los hombres de negocios. Cuando predicó allá entre ellos, fue en esa ocasión en que Dios se manifestó en esta forma a través de los dones del Espíritu, del don de profecía, a través de un joven, y entonces fue hablado algo muy importante que no debemos de perder en esta noche. Fíjese aquí en la página 6 y la página 7 usted encuentra donde narra sobre el acontecimiento de esto. También narra de unas yuntas que le regalaron al hermano Branham, unas yuntas que fueron hechas de piedra, y esa piedra fue tomada de allá de Palestina, en el lugar donde el Señor había sido crucificado, donde Él había derramado su sangre. De allí, un joven muy bueno de los Estados Unidos, muy amigo del hermano Branham, de allí cortó un pedazo de piedra, se lo trajo para los Estados Unidos, y como sabía preparar las piedras y preparar yuntas, entonces preparó unas yuntas con ese pedazo de piedra, preparó unas yuntas, y esas yuntas que preparó en el centro tenía un camino que pasaba, un camino angosto, como rojo, como de sangre, cada una de las yuntas. Entonces encontramos que se las regaló a hermano Branham. El hermano Branham las mira, y imagínese, a un profeta no se le escapa nada de eso. Las observó bien y entonces supo lo que eso significaba. Fíjese, fueron tomadas ¿de dónde? De donde fue crucificado el Señor, donde Él derramó su sangre. Y ahora Él tiene esas yuntas que le son regaladas, y entonces Él dice que eso concuerda con lo que Él cree, que eso concuerda con todo lo que corresponde para este tiempo final. Fíjese, una cosa tan sencilla. En esas dos yuntas estaba un mensaje del tiempo actual. Bueno, entonces encontramos que también vino una profecía con relación a el hermano Branham y al ministerio y a lo que había en él. Y entonces fíjese lo que sucedió en esa ocasión. Fue esa vez en que mírenlo, lo voy a leer aquí en la página 7 para tener el cuadro completo, comenzando en el verso 30. Dice: tan pronto dijo, ahora el muchacho era un bautista y nada sabía acerca de lo sobrenatural. Ese joven, a través del cual vino esa profecía. Con sus brazos
a mi alrededor, él comenzó a hablar en una lengua desconocida. Y cuando cesó de hablar en lengua desconocida, allí había una mujer morena y gruesa sentada directo enfrente a mí, la cual se levantó y dijo, eso no necesita ninguna interpretación. Ella dijo, yo soy de Shreveport, Luisiana, Baton Rouge, Luisiana, eso claramente es francés. Víctor Ledieu, que es francés también, sentado allí dijo, ciertamente soy francés, y eso fue perfectamente francés. Yo dije, esperen un minuto, anote usted lo que él dijo y escriba lo que él dijo antes de decirlo. Anoten lo que usted dijo y vamos a ver las anotaciones. O sea, cada uno de los que entendió lo que aquel muchacho en una lengua desconocida, que era francés, había hablado, ¿ve? Había hablado en una lengua desconocida, en un idioma desconocido. Entonces, cada cual de los que entendió allí, anote cada cual lo que oyó, lo que entendió en ese idioma desconocido, en esa lengua, ese otro idioma, tráigamelo y vamos a comparar a ver la interpretación o lo que fue dicho. Entonces, vamos a ver. Así que uno escribió y el otro también. O sea, el muchacho francés escribió lo que había dicho este otro muchacho y la señora, que también sabía francés, escribió lo que él había dicho en ese idioma, en francés. Y entonces, dice, así que uno escribió y el otro también. Y aún la puntuación era la misma. La puntuación aún era la misma. La puntuación de lo que dijo la señora, que el muchacho había hablado en otro idioma, y lo que dijo el muchacho francés, que el otro joven había hablado en otro idioma, aún la puntuación, todas las paradas y todo, pues era lo mismo, exactamente igual. Y entonces, justo en ese momento, cuando ellos traían sus notas, un muchacho rubio y bien parecido se acercó caminando desde atrás. Allí no había suficiente espacio para él sentarse, él estaba parado atrás. Él se acercó y dijo, espere un minuto, a mí también me gustaría colocar una nota. O sea, colocar la interpretación de lo que había sido hablado en otro idioma. Él dijo, yo soy el intérprete del francés para las Naciones Unidas. Él dijo, me gustaría dejar mi nota también. Me gustaría dejarla ahí escrito lo que fue dicho en ese idioma que él conocía muy bien. Y aquí todas las tres notas eran exactamente lo mismo, francés. Y aquí está la forma en que se lee. Estas son las notas originales tomadas. Las notas tomadas enseguida. Esta es la nota del mismo Danny. Él la metió en su bolsillo. Por supuesto, entró en los hombres cristianos de negocio y así sucesivamente. Por cuanto, ahora vamos a leer las notas, o él la va a leer. Por cuanto has elegido la senda estrecha, el camino más difícil, has caminado en tu propia elección. Has hecho la decisión correcta y precisa. Y es mi camino. A causa de esta decisión trascendental, una grande porción del cielo te espera. ¡Qué gloriosa decisión has hecho! Y eso es Dios hablando. Dios hablándole al hermano Branham. Dios hablándole a su profeta. ¡Qué gloriosa decisión has hecho! Esto en sí es eso que dará y hará acontecer la tremenda victoria en el amor divino. Así es que no es cualquier cosa lo que está siendo hablado ahí. Ahora el hombre firmó su nombre aquí. La declaración arriba fue interpretada de la profecía de Danny Henry sobre el hermano Branham, dada por 3 testigos en la cafetería en Los Ángeles, California. Ahora este mismo joven que da esta profecía, no sabiendo lo que está diciendo, estuvo en Jerusalén como un mes atrás. Él tuvo el privilegio de salir y estuvo en la tumba en donde Jesús fue sepultado. Y mientras estaba allí, dice que yo vine fuertemente a su mente y comenzó a llorar. Él dijo, ¿cómo habrá sido tan duro para el hermano Branham estar en contra del mundo? Estas cosas y todas las iglesias. Como una vez fue dicho de uno de los de la parte de Billy Graham. Podemos ver a Billy Graham que hizo que todas las iglesias estuvieran unidas en común por él. Podemos ver ahora a Robert, a los pentecostales, pero ¿cómo tendríamos alguna vez algo cuando es contrario a lo que a la gente le ha sido enseñado? Es Dios.
Y Dani, como un pasatiempo, hace piedrecitas. Él caminó hacia donde estaba la cruz, donde había sido colocada, hacia donde ellos dicen que la cruz descansó en la roca. Nadie estaba en los alrededores, así que él rompió un pedazo de roca y lo metió en su bolsillo como un recuerdo. Regresó a su casa e hizo de ella un par de yuntas. Y algo extraño, cuando él las hizo, parecían estar manchadas de sangre. Y directo a través de cada una de ellas, en continuidad, corre un camino estrecho y recto a través de ambas. Ahora, eso puede que sea solo un ven, puede que ningún otro lo haya notado, pero para mí es complementario de las cosas que yo creo. Creo que toda cosa tiene un significado, igual que el de nosotros está aquí, ¿verdad? Y ahora, en este tiempo, sea lo que tenga el Señor, si esto no es lo que está profetizado en Malaquías 4 y Lucas 17 y en muchas otras escrituras que han de cumplirse en este día final, puedo decir esto en conclusión: estaría puesto el fundamento para el hombre cuando él venga. Así es que estoy muy agradecido que el Dios Todopoderoso, si esa fuese la manera, me haya permitido hacer algo pequeño en mi condición de poca instrucción para mostrarle mi aprecio por su amor para conmigo, mi amor para con él y nuestro amor para la gente. Por lo tanto, en sinceridad, me acerco a este tema de divorcio y casamiento. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Fue cuando fue a predicar divorcio y casamiento. Ahora fíjese, aquí pues leímos las dos cosas también a la misma vez. Lo de las yuntas, ya vemos que el mismo que hizo las yuntas fue el mismo que Dios usó y profetizó del camino estrecho que había escogido el hermano Branham. Y aún en las yuntas se lo había traído también el mensaje. Primero se lo trae en las yuntas y después se lo trae profetizado también. La misma cosa. ¿Ve usted? Usted sabe que el camino allá fue que él dijo: yo soy el camino. ¿Y era quién? La palabra hecha carne. Ahora vemos dos yuntas, ¿verdad? Dos yuntas. Entonces, con un camino estrecho cada una. ¿Ve? Aquel fue el camino allá y el camino era estrecho y la puerta era estrecha también. Y ahora acá hay un camino y hay una puerta para entrar a la tercera dispensación. Y el camino es angosto y la puerta es angosta también. Así como el camino y la puerta de la segunda dispensación era angosta también en la puerta y angosto el camino. Pero era el camino para caminar hacia la salvación y la puerta para entrar a la salvación que ofrecía Dios a través de la segunda dispensación. Pero estamos en una tercera dispensación y el camino sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo camino siempre. Lo único que Dios cambia de velo. Entonces, el camino allá era la palabra hecha carne, Jesús, y el camino acá es la palabra hecha carne, como vimos que se hizo carne. Por lo tanto, el camino para entrar o para caminar hacia la puerta de esta tercera dispensación, vemos que es angosto. Siempre el hermano Branham dijo, el camino es angosto y la puerta es angosta, porque sabemos que la puerta estaba allí frente a todos, porque la puerta siempre ha sido, ¿qué? La palabra hecha carne. Cuando la palabra estaba hecha carne, Jesús, él dijo: yo soy la puerta. Cuando la palabra estuvo hecha carne en nuestro amado hermano Branham, allí estaba la puerta y era estrecha. Y sabemos que sobre la puerta siempre el nombre de Dios está. No está en otro lugar, sino que el nombre de Dios siempre está sobre la puerta. Por lo tanto, si se quiere saber quién está detrás de esa puerta, lo único que hay que mirar es el nombre que tiene esa puerta. Por lo tanto, entonces, sabemos que si detrás de esa puerta estaba Dios, manifiesto en toda su plenitud, entonces el nombre que tenía esa puerta, pues el nombre del que estaba dentro. Eso es lo que Dios nos enseña en el mensaje, el único lugar de Dios para adoración y el lugar escogido de Dios para adoración. Ahí nos enseña que siempre Dios pone su nombre en la puerta. Y la puerta sabemos que es ¿qué? Que es Dios hecho carne. Ahora, hemos estado mirando ahora, comenzando, hemos estado mirando
cómo se desarrollará esa grande victoria del amor divino. Hemos visto que ese escogimiento, escoger el camino angosto, ese glorioso escogimiento, es lo que daría la victoria, la grande victoria o la tremenda victoria del amor divino. Ahora, ya vemos entonces con qué se relaciona esa grande victoria del amor divino que está prometida para todo el pueblo de Dios. Y es la grande victoria del amor divino, por lo tanto es la grande victoria ¿de quién? Del Dios Todopoderoso, el cual se hizo carne en este tiempo. Así como fue una grande victoria del amor divino cuando Dios se hizo carne la primera vez, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, fíjese, aquella fue una tremenda victoria del amor divino. Y para esta victoria ser efectuada, la victoria sobre el pecado y sobre el diablo, tuvo que Dios, que es amor, hacerse carne. Y entonces pudo haber una victoria grande, tremenda, sobre el pecado. ¿Ve? Pudo entonces Dios redimir a sus escogidos. Ahora vemos que para que pueda haber una victoria del amor divino en este tiempo, pues Dios nuevamente tenía que hacerse carne conforme a como Él había prometido en Lucas 17:30 y en Malaquías 4. Ahí estaba prometido que Dios se haría carne nuevamente en el tiempo final. Él se personificaría en carne humana, o sea que Él vendría por segunda vez. Y entonces, ¿qué sería eso? Eso sería la segunda venida del Señor en carne humana. Por lo tanto, eso es una promesa de parte de Dios, la cual Dios no podía fallar. Ahora veamos, a ver, página 152 del libro de citas, párrafo 1352, dice así: en Malaquías 4, Él dijo que Jesucristo descendería. Fíjese lo que le están esperando descender. Él dijo que descendería y se personificaría a sí mismo en carne humana. ¿Dónde fue que dijo eso? En Malaquías 4. ¿De qué está hablando entonces Malaquías 4? Está hablando de la segunda venida del Señor. ¿Ve usted? Muchas personas piensan que ahí de lo que está hablando es simplemente de un simple profeta, pero no, ahí está hablando de la segunda venida del Señor para personificarse en carne humana, para hacerse carne en un profeta. ¿Ve? Ahí está hablando de eso, y entonces encontramos que Malaquías 4 lo que está anunciando es la segunda venida del Señor. Cuando se cumpla Malaquías 4, se ha cumplido entonces la segunda venida del Señor. Ahora, por supuesto, nosotros sabemos que la segunda venida del Señor tiene dos partes, la primera y la segunda. ¿Ve? Sabemos que el Señor vendría y se personificaría en carne humana, y encontramos que se personificó, se hizo carne, era Jesucristo mismo descendiendo del cielo y estuvo manifiesto en carne humana. Ahora, bueno, ya nosotros sabemos el orden de su segunda venida. Malaquías 4 también dice el orden de su segunda venida. ¿No sabían ustedes eso? Mírenlo ahí. Si no lo han visto, dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud o salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ve, primero habíamos visto solamente que ahí hablaba de un profeta, pero ahora, si leemos detenidamente, vemos que habla de Moisés y de Elías. ¿Lo oyó usted? Ahora sabemos nosotros que Moisés, cuando venga, él vendrá con los mandamientos del Señor. Con los mandamientos del Señor que Dios ha encargado
y ha dado en su santo monte, que es ¿cuál? El monte actual, el monte de Sión. Y los mandamientos del Señor, conforme a como ya nosotros sabemos, son ¿qué? ¿Qué? Son los sellos. ¿Eh? Eso es cuando venga, eso es lo que va a dar, esos son los mandamientos que va a traer. ¿Eh? Y también Elías, uno primero y otro después. Ahora sabemos que Elías vendrá primero. Ahora, fíjese, encontramos que el hermano Branham nos habla de la tremenda victoria del amor divino que va a ser llevada a cabo, y en esa victoria del amor divino es que para el pueblo del Señor se efectuará una total victoria, una total conquista de todo lo que antes no había sido conquistado. Entonces encontramos que ya Dios ha establecido la forma en que vendrá esa tremenda victoria del amor divino. Vio usted que ahí en lo que leímos fue dicho: a causa de esta decisión trascendental, una grande porción del cielo te espera. ¡Qué gloriosa decisión has hecho! Esto en sí es eso, fíjese, esto en sí es eso, que dará y hará acontecer la tremenda victoria en el amor divino, que hará acontecer. Así es que vemos cómo Dios está poniendo todo allá en su manifestación en carne humana, en Malaquías, en Elías, Malaquías 4:5 en Elías, en su manifestación de Dios en carne en Elías. Él está poniendo todo para efectuar la tremenda victoria del amor divino. Así como en Jesús, Él colocó todo e hizo todo lo que tenía que hacer para luego entonces en el día de Pentecostés de ahí en adelante, fue comenzado a ser proclamada la tremenda victoria en contra del diablo y en contra del pecado. Y esta tremenda victoria que fue proclamada en la segunda dispensación fue una tremenda victoria en el amor divino, porque fue el amor divino encarnado el cual nos trajo esa victoria para la segunda dispensación, para recibir el perdón de nuestros pecados. ¿Ve usted? Ya nosotros pasamos por la segunda dispensación y recibimos todo ese beneficio. Ahora usted vea que primero Dios pone todo el fundamento y efectúa todo y luego se proclama esa victoria. Entienda bien eso. Al proclamarse esa victoria o al proclamarse la palabra correspondiente a esa victoria, a lo que Dios hizo a través de carne humana en su venida, entonces es que entramos nosotros como individuos a recibir nosotros esa victoria en nuestra vida. Así como recibimos la victoria en contra del pecado cuando recibimos la primera venida del Señor, así recibimos la victoria también que nos trae la segunda venida del Señor. Porque Él no viene por venir. Él viene con un propósito específico. Entonces encontramos que allá se llevó a cabo la redención. Fíjese, allá en la cruz del Calvario, en la primera venida del Señor, se llevó a cabo la redención. Él nos redimió allí. Pero sin embargo, usted estaba allí, pero sin embargo no estaba allí. ¿Ve? Usted entiende lo que le quiero decir. Usted estaba allí representado en el cuerpo del Señor, pero no estaba allí en lo literal, porque usted es una persona que vino a vivir aquí a la tierra en este siglo XX. Ahora fíjese cómo es que recibimos el beneficio de lo que Él hizo allá. Cuando vinimos aquí a vivir en este siglo XX, así como los que vivieron en otras edades, ellos ya habían sido redimidos allí en la cruz del Calvario, usted y yo. Pero sin embargo, como individuos, no habíamos recibido el beneficio de esa redención hasta que lo aceptamos. Aceptamos la primera venida de Dios en carne humana y el plan que le trajo a esta tierra, que de la segunda venida del Señor. Cuando la Biblia nos dice, fíjese, nos dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de redención.
Así es que viene otra redención. Viene otra redención. Entonces encontramos que Dios nos dice que este es el día de redención. Este es el tiempo de redención. Aquel fue un tiempo de redención también allá. ¿Ve? Él nos redimió del pecado. Él nos redimió del pecado original que la primera Eva cometió. ¿Ve usted? Pero sabemos que la segunda Eva también pecó. ¿Qué le parece de eso? Cuando se cometió allá en el jardín del Edén el primer pecado, después tuvo que venir Dios en forma de carne humana para arreglarles. ¿No es acaso la misma cosa que Dios tendría que hacer entonces cuando la Eva espiritual cometió pecado en el Edén de Dios? Dios tuvo que venir en este tiempo en carne humana nuevamente para arreglar ese problema y redimirnos espiritualmente. Porque redimir, ¿sabe lo que quiere decir? Porque es que cuando algunas veces oímos esa palabra, solamente pensamos del tiempo allá, cuando el Señor vino la primera vez. Pero nos es anunciado que el bautismo del Espíritu Santo como primicias lo tendríamos y que no lo contristáramos al Espíritu Santo porque estábamos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de redención. Así es que, y no había pasado ya el día de redención, es otra redención que viene. Ese día de redención es el día de la segunda venida del Señor, en donde Él viene para redimirnos. Ya nos había redimido del pecado original de allá del Edén literal, pero ahora viene para redimirnos, volvernos nuevamente a nuestro lugar original, porque redimir es volver nuevamente o volverlo nuevamente a su lugar de origen. Una cosa que es redimida es una cosa que es retornada a su dueño original. Entonces, a su sitio de origen. Entonces encontramos que el Señor redimir a su pueblo en este tiempo, redimirlo es restaurarlo nuevamente a su lugar original, restaurarlo nuevamente otra vez al lugar donde estaba antes de la iglesia, la segunda Eva, haber caído. Entonces, nos lleva de nuevo al huerto del Edén espiritual, donde estaba la novia del Señor cuando nació allá en el día de Pentecostés. Nos lleva de regreso otra vez a la fe de los padres, los apóstoles. ¿Ve usted? ¿Para qué vino Malaquías? Para restaurar la fe de los hijos. ¿A dónde? A la fe de los padres. ¿Ve usted? O sea, para redimir al pueblo, retornarlo de nuevo a su lugar original. Y entonces, ahí, al ser retornados de nuevo, entonces no va a haber caída después que ya son restaurados de nuevo. Ve usted que ya el pecado original que allá en el huerto del Edén literal se cometió, ve que ya ese pecado no se puede volver a repetir para caer de nuevo, porque ya Dios lo arregló. Ve que ya entonces después que Dios lo arregló, pues ya entonces aún los hijos de Dios han podido tener sus hijos a través de las vías del sexo, pero antes no se podía, antes de la caída. Pero ahora fíjese, encontramos que esa novia no caería y como vimos ayer en la noche, vemos que esa novia no podía caer. Fue restaurada otra vez, fue redimida a su lugar original, para entonces Dios tratar directamente con ella, con esa novia, y allí entonces Él traer sus hijos por la palabra hablada. Entonces, los hijos de esa edad de la palabra, los hijos entonces que nacen en el huerto del Edén espiritual de Dios, en ese nacimiento, ellos no nacen a través de intelecto humano, a través de predicación intelectual. Ellos no nacen a través de ninguna organización. Ellos nacen a través de la palabra hablada, porque son llamados del polvo de la tierra. Entonces, encontramos que usted y yo tenemos un cuerpo y de qué ese cuerpo del polvo fue tomado.
Así es que Dios no tiene la necesidad de estar llamando, o sea, llamando a sus hijos, tomando polvo y haciendo nuevos cuerpos, sino que ya usted está en ese cuerpo. Entonces, de ahí Dios lo llamó y entonces usted responde y sigue con ese cuerpo terrenal hasta que sea transformado. Ahora, hemos visto entonces que así como en la segunda dispensación, en la tercera dispensación, entonces hay un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es, fíjese, nacer del agua y del espíritu, como fue allá, ¿ve? El mismo orden, la misma regla. Entonces, hay que nacer de nuevo. Para nacer, primero hay que morir. ¿Hay que morir a qué? Hay que morir a la edad pasada. Hay que morir la última edad, que fue la edad de la Odisea. Hay que morir a la edad de la Odisea. Hay que morir a las cosas de la edad de la Odisea. Hay que morir a las cosas de la edad de la segunda dispensación, o sea, la edad de la gracia o la dispensación de la gracia. Hay que morir a todo eso y nacer de nuevo a una nueva dispensación. Ustedes saben que, fíjese, las personas cuando entraron a la segunda dispensación también tenían que morir a la primera dispensación. Morirla todo aquello, a las cosas viejas, y las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Así es cuando se pasa de una dispensación a la otra. Encontramos entonces que cuando va a suceder algo así o va a dar comienzo una dispensación, lo primero que vemos es que Dios desciende en carne humana. Dios desciende en carne humana para efectuar la entrada a esa dispensación y también poner el fundamento para esa dispensación. Lo hizo para la ley. Descendió en el monte Sinaí y allí descendió, y esa palabra luego estuvo en Moisés. Y entonces fue establecida la primera dispensación, la dispensación de la ley. Encontramos que para poder cambiar la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia, Dios tuvo que venir nuevamente en carne humana y entonces estableció el fundamento e hizo el cambio, y luego el día de Pentecostés se entró como individuos, entraron a esa segunda dispensación. Y ahora cuando encontramos que el hermano Branham, o Dios a través del hermano Branham, en el mensaje titulado El Rapto, página 4, nos dice, estamos haciendo un cambio de dispensación. Entonces, ¿qué pasa? Dios viene en carne humana nuevamente, como le hemos visto venir, y entonces pone todo el fundamento, y entonces luego entonces, como en el día de Pentecostés, cuando llega ese momento, entonces como individuos comenzamos a entrar a esa tercera dispensación. Entonces allá que todo es de acuerdo al mensaje que corresponde para el tiempo en que uno vive. Cuando era en el tiempo de Noé, pues era conforme al plan que Dios le había dado a Noé. El que no lo siguió y entró por esa puerta, porque había una puerta para entrar, el que no entró, pues ¿qué le pasó? El agua se lo llevó. Pero al que entró, ¿qué le pasó? El agua lo subió. Fíjese, las mismas aguas que salvaron a Noé y a su familia levantándolos en el arca, fue las mismas aguas que ahogaron a los que no entraron por la puerta. ¿Ve usted? Así es que lo mismo que salva a unos, condena a los incrédulos que no entran por la puerta que Dios abre. Pero vea que después que Dios la cierra, Él es el que cierra y ninguno abre, como también es el que abre y ninguno cierra. Cuando Dios abre la puerta de una dispensación, nadie la puede cerrar, porque Él es el que la abre. Por supuesto, Él tiene sus instrumentos a través de los cuales Él lo hace, pero es Él el que lo hace. El día de Pentecostés fue abierta la puerta de la segunda dispensación, porque la puerta era ¿quién? Cristo. Y Él fue abierto al público allí. Fue abierta la primera venida del Señor públicamente. Fue dado a conocer el plan. Y entonces, al ser abierto, entonces la invitación estaba para todos aquellos que quisieran recibir salvación conforme al plan de la segunda dispensación, olvidándose de la primera dispensación. Entonces, pues fíjese, se interesaron muchísimo aquellos que oyeron aquel mensaje y le dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? En cada dispensación hay salvación, pero siempre
hay una pregunta y Dios tiene la contestación. ¿Qué haremos para ser salvos en esta segunda dispensación que se está abriendo en este día de Pentecostés, varones hermanos? Allá entonces, él le dijo, eso es bueno, querer salvación, ese es el propósito de Dios. Cuando Dios abre su puerta, Él la abre para que haya salvación, para los que quieren salvación. Eso es lo que ustedes quieren, pues lo que ustedes necesitan es arrepentirse y bautizarse cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allí le fue dada la receta eterna durante todo el tiempo que estuviera esa segunda dispensación con la puerta abierta. Había que usar esa receta. ¿Ve usted? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Seguida, entonces, creyendo, fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. ¿Fueron añadidos cuántos? Unos cuantos miles. Oh, eso fue algo muy hermoso. Como, seguida que fue abierta la puerta de la segunda dispensación, cómo entraron, llenos de alegría y de regocijo y compungidos de corazón también. ¿Ve? Tristeza por un lado, pero alegría por otro. Entonces, entraron con grande regocijo, porque allí se estaba llevando a cabo, ¿qué? Se estaba manifestando esta tremenda victoria del amor divino que Él llevó a cabo a través de carne humana en Jesús de Nazaret. Y allí estaba manifestándose para el pueblo todo el beneficio que había de lo que Dios había hecho a través de carne humana. Ahora sabemos que si hay un camino estrecho allá y hay un camino estrecho acá, y si hay una puerta allá y una puerta acá, entonces tenemos que ver el mismo plan moviéndose, pero en dispensaciones diferentes. Entonces la regla es la misma. Lo único que cambia es las cosas que eran en lo simbólico se convierten en cosas reales. ¿Eh? Entonces, encontramos que si la puerta de la tercera dispensación ha de ser abierta, tiene que ser abierta también en Pentecostés. Pero cuando hablamos de Pentecostés no estamos hablando de la religión pentecostal o de la denominación pentecostal. Estamos más bien hablando de un Pentecostés de Dios. Y el hermano Branham, o Dios a través del hermano Branham, en el mensaje titulado ¿Por qué pequeña Belén?, nos dice que Él quiere un trago de agua, pero de agua pentecostal. Así es que hay que buscarle un trago de agua pentecostal. Hay que buscar el mensaje que corresponde para esta tercera dispensación y tiene que ser un mensaje pentecostal. Y el hermano Branham dice que la edad pentecostal, la edad de la Odisea, se denominó, así es que está muerta. Dios no trata más con ella, así es que no podemos buscar un mensaje de restauración de los dones, porque ese no es el que él está pidiendo. Tampoco podemos ir a buscarla ya el mensaje del día de Pentecostés, porque él dice que el mensaje de una edad o de una dispensación no funciona para la otra. Entonces tenemos que buscar el mensaje de Pentecostés de la tercera dispensación, y entonces tenemos que buscar entonces un Pentecostés que tenga que cumplirse. Allá ellos estaban en el día de Pentecostés. Así es que tiene que haber otro Pentecostés. Así como había una redención allá y fue llevada a cabo, y después nos es anunciada que otra redención. No nos es anunciada otra redención, nos es anunciado y nos es dicho: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta el día de la redención. Anunciándonos un día de redención que viene. También entonces hay un tiempo de ¿qué? De Pentecostés prometido para el pueblo de Dios. Encontramos que las 6 fiestas que celebraba el pueblo de Israel allá en lo espiritual representan las 7 fiestas representan las 7 edades de la iglesia. Pero después de las 7 fiestas de allá de Levíticos, después de eso, Levítico 23, después de eso viene Levítico 25, después de las 7 edades de la iglesia, viene Levítico 25, que es que el año de la santa convocación. Y es que el año 50. Y 50 es Pentecostés. Por lo tanto, el año 50, el año de Pentecostés, tendrá que un mensaje de Pentecostés, pero no el mensaje de la edad de la Odisea.
ni tampoco el mensaje de allá del día de Pentecostés, sino el del año de Pentecostés. Entonces, así como en el mensaje del día de Pentecostés, era un mensaje que anunciaba liberación y una victoria grande para todos los hijos de Dios, porque le era anunciada la victoria del amor divino que había sido ganada por Cristo Jesús. Ahora, en el mensaje del año de Pentecostés, se nos tiene que anunciar, se nos tiene que predicar la grande victoria del amor divino que Él ha efectuado y que Él ha ganado para nosotros en este tiempo de redención o restauración para regresarnos a nuestro lugar original. Entonces es un tiempo ¿de qué? De liberación, porque Pentecostés es liberación, es año 50 y conforme a la fiesta establecida por Dios para los hebreos en la primera dispensación, encontramos que en el año 50 era el año de la liberación, era el año en que todo quedaba libre y que todos los hijos de Dios quedaban libres si habían sido vendidos y estaban en esclavitud, quedaban libres cuando la trompeta del año del jubileo sonaba. Hasta ese día estaban en esclavitud. ¿Ve? Pero fíjese, no salían en ninguna otra de las fiestas salían, solamente después que terminaban las 7 fiestas, y la última era la de los tabernáculos, que representa la fiesta de la edad de la Odisea. Entonces, luego venía el año del jubileo, donde se sonaba la trompeta del jubileo, no la trompeta del año de los tabernáculos, sino la trompeta del año del jubileo, la trompeta de Pentecostés, del año de Pentecostés, en donde se anunciaba que liberación. Eran liberados o libertados todos los hijos de Dios. Eran también libertadas las propiedades de los hijos de Dios. Eran libertados los familiares de los hijos de Dios. Eran reunidos todos con sus familiares. Así es que todo lo que se había perdido y que no había sido restaurado en las fiestas pasadas, era restaurado en el año del jubileo, que era el año 50. Porque era una total restauración. Ahora, fíjese que esas fiestas representan las 7 edades de la iglesia y la fiesta o el año del jubileo, el año 50, ¿representa qué? El año o la edad de la palabra, la edad de la piedra angular, o sea, el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo ¿en qué tiempo? En el tiempo del jubileo, en el año del jubileo, que es el año 50, donde nada tiene que ver con las fiestas que pasaron. Ya las fiestas que pasaron, y ahí no pudimos recibir todo lo que Dios tenía prometido para nosotros. Por eso es que a través de las edades de la iglesia nadie pudo llegar a donde Dios dice que sus hijos, Él los va a llevar. Por eso, entonces encontramos que las promesas que Dios ha hecho para sus hijos, las cuales no pudieron ser cumplidas en las edades de la iglesia, serán cumplidas ¿en dónde? En este año del jubileo, que es la edad de la piedra angular. Ahora fíjese, ahí es que se entra a una total liberación. Ahí es entonces que se proclama que la tremenda victoria del amor divino. Ahí es que se proclama esa tremenda victoria del amor divino que se hizo carne humana en este tiempo. Entonces, vea usted que eso está prometido, que ha de ser manifiesto, ha de ser ¿qué? Proclamado, ha de ser efectuada esa victoria, porque es promesa de Dios. Y cuando esa victoria esté siendo efectuada, entonces gradualmente comenzaremos a recibir liberación espiritual, y después toda esa liberación espiritual que recibimos, luego se transforma o se materializa y recibiremos liberación también física. Por ejemplo, fíjese, el apóstol San Pablo quería ser liberado ¿de qué? Del cuerpo. ¿No es eso lo que él dice? Quisiera estar mejor presente a Dios y ausente a ustedes. Quisiera ser librado. ¿Librado de qué? Quería ser librado de aquel cuerpo.
Y para eso él tenía que pasar por muerte, morir, y luego entonces pasaba al otro cuerpo teofánico. Pero fíjese, nosotros tenemos el privilegio de que lo que Dios dijo a través del apóstol Pablo, de que no todos ciertamente morirían, él deseó vivir este tiempo, porque él entonces no hubiera tenido la necesidad de decir que quería morir, sino que él podría entonces decir, no tengo que preocuparme porque sé que dentro de poco, con el mensaje que les estoy predicando, es el mensaje de ¿qué? Del año de Pentecostés, el mensaje de liberación, en donde aún todos nosotros seremos liberados de este cuerpo carnal y será transformado este cuerpo a un cuerpo glorificado, sin necesidad de ver muerte. Por lo tanto, entonces, él no tendría entonces que decir que se consolaran cuando él muriera, sino que no habría esa necesidad, sino que habría más bien motivo de regocijo cuando eso pasara en su vida. Ahora vea usted que él tenía que esperar todo este tiempo para entonces recibir lo que Dios prometió, un cuerpo glorificado. Esa promesa es para él cumplirla en el tiempo del año del jubileo. Ahí es que se cumple esa promesa. Ahí es que los muertos en Cristo resucitan, transformados, no nuevamente con cuerpos así como el que nosotros, porque ese ha sido el problema siempre de los hijos de Dios, el carapacho que llevan encima. Ese ha sido siempre el problema, y por ahí es que el diablo ha obrado para hacerle daño a usted. Ahora, entonces, vea usted que esa tremenda victoria del amor divino en esta tercera dispensación tiene que ser ¿qué? Proclamada, tiene que ser anunciada a todos los hijos de Dios, donde quiera que se encuentren. Ahora, sabemos una cosa, y es que los hijos de Dios que viven en este tiempo, la mayoría están en cierta área. Eso es lo que Dios nos dice a través del hermano Branham. Él nos dice que, fíjese, a través de las edades, el mensaje y el mensajero eran de cierta área. Y de esa misma área era que los escogidos que habrían de recibir el mensaje en ese tiempo, porque el evangelio camina con el sol. Entonces se sigue moviendo, y donde está el mensajero, ahí están los escogidos de ese tiempo. Ahora entonces nosotros sabemos que el último lugar en que el mensaje estará antes de estar en Palestina de nuevo será ¿dónde? En América. Y gracias al Señor que la América se compone de americanos que hablan inglés y de americanos que hablan español. ¿No sabía usted eso? Los americanos de Norteamérica son americanos porque viven en América. Pero recuerde que está América del Norte, América Central y América del Sur. Todos son americanos. Todos son americanos. ¿Ve usted? Así es que no hay ningún problema. Lo que pasa es que unos son americanos, americanos que hablan inglés, y otros son americanos que hablan español. Están los latinoamericanos, pero son americanos, porque están en América. Entonces, vea usted dónde estaría el mensaje en el tiempo final. ¿Dónde? En América. Por lo tanto, entonces, se tiene que mover, ¿cómo? De los americanos, entre los americanos que hablan inglés, y luego moverse para los americanos que hablan español. ¿Ve usted entonces si la palabra estaría en América, y la palabra del tiempo final y el mensaje de esta tercera dispensación es que es la tercera etapa? ¿Ve? Entonces, fíjese dónde se movería la tercera etapa. ¿Dónde fue que dijo el hermano Branham que se movió la tercera etapa? Lo que ya se había movido allá en América. Y si se vuelve a mover, se tiene que mover en América de nuevo. Entonces, nosotros también somos americanos, ¿verdad? Así es que no hay ningún problema. No se puede mover de ahí, porque si se mueve de ahí, el otro lugar a donde va es ¿a dónde? Palestina.
No podemos dejar que se mueva hasta que no haga lo que debe de hacer. Si se llegaba a mover de América entre los que hablan inglés a Palestina, nos hubiéramos quedado nosotros como. Pero en América, entre los que hablan inglés, se movieron dos partes de la tercera etapa. Dos partes de la tercera etapa se movieron entre los americanos que hablan inglés. Pero Dios dejó que la última parte de la tercera etapa, porque la tercera etapa tiene tres partes. Ve, ellos tuvieron dos es más que uno, ¿verdad? Pero eso depende. Eso depende, porque el último vino es el mejor. Y el fin del negocio es mejor que el principio. Mejor es el fin del negocio que el principio. Entonces, encontramos que dos etapas se cumplieron plenamente en los Estados Unidos de América. Y veamos que dice Dios a través del hermano Branham que la tercera etapa es la palabra hablada. La palabra hablada. La tercera etapa es el mensaje de los sellos, que vino, ¿por qué? Por palabra hablada. Entonces encontramos que el mensaje, realmente el mensaje es la tercera etapa, y las primeras dos partes de la tercera etapa, las primeras dos partes del mensaje, se movieron en inglés. Porque si es la palabra hablada, si sale, pues tiene que salir en algún idioma. Entonces, esas dos partes primeras se movieron en inglés. Porque es el séptimo sello. El séptimo sello es la segunda venida del Señor. Y los truenos son los que dan a conocer que es la segunda venida del Señor. Y el séptimo sello es la tercera etapa. Por lo tanto, entonces, vemos esas dos primeras etapas cumplidas. Ahora leyendo aquí en la página 481 de los sellos nos dice, ahora noten que la apertura del séptimo sello también es en un misterio triple. Un misterio triple como lo es que el sexto sello también. Misterio triple, el sexto sello, tiene tres partes. Les he dicho que es el misterio de los 7 truenos. El séptimo sello es el misterio de los 7 truenos. Los 7 truenos en el cielo abrirán este misterio. Será en la mera venida del Señor Jesucristo. Dios, y no está anunciando la venida del Señor, y nosotros sabemos que vino en Elías. Bueno, lo que faltara, vino en Elías y cumplió las dos primeras partes. Así es que lo que faltara, la otra parte, entonces, él la cumpliría. Y ya sabemos entonces cómo la habría de cumplir. Las primeras dos partes, vino en Elías hablando inglés, siendo traída o siendo manifiesta esa tercera etapa, esas dos partes primeras, manifiestas en inglés a través de Elías. Luego la otra parte que falte, pues vendrá manifiesta en otro idioma, depende del idioma que hable, que hable aquel en el cual se ha de manifestar esa tercera etapa, esa última parte final, para beneficio ¿de quién? De todo el pueblo, donde entonces la tremenda victoria del amor divino será efectuada y todos seremos beneficiados. Vamos a ver entonces, vamos a ver por aquí, ya lo hemos leído, pero vamos a ver la última parte de la tercera etapa, a ver si viene siendo predicada en inglés. Los 7 truenos en el cielo abrirán este misterio. Será en la mera venida del Señor Jesucristo, porque él mismo dijo que ninguno sabía cuándo él iba a volver. ¿Notaron cómo fue cuando los judíos le hicieron la pregunta? Entonces, sigue diciendo, entonces vimos que el séptimo sello no aparece porque el mismo Cristo dijo que solamente Dios lo sabe. Ni siquiera los ángeles lo saben, y con razón, porque no fue ni escrito. Bueno, ahí dice que no fue escrito. Yo no puedo decirle otra cosa. Todo fue silencio. Nada aconteció en ese tiempo. Ni los ángeles ni nadie sabe cuándo él viene. Pero habrán las 7 voces de esos 7 truenos que darán a conocer esa gran revelación en ese tiempo. ¿Qué gran revelación darán a conocer los 7 truenos? Darán a conocer la gran revelación de la segunda venida del Señor. Y cómo el Señor ha de venir. Déjeme ver si por aquí. Déjeme ver
Entonces yo creo que para nosotros que no conocemos esto, no será conocido hasta ese tiempo. ¿Hasta qué tiempo? Hasta ese tiempo. Hasta ese tiempo que va a venir. Pero sí será revelado en aquel día, en la hora, cuando debe ser revelado. Lo que nosotros debemos hacer es ser sumamente reverentes ante Dios y servirle y hacer todo lo que sabemos hacer y vivir vidas justas, vidas cristianas. Entonces encontramos que nos ha sido abierto el sexto sello y lo vemos. Sabemos que el séptimo sello no puede ser abierto al público hasta que llegue esa hora. ¿Y qué es el séptimo sello? La segunda venida del Señor. No puede ser abierto al público la segunda venida del Señor. ¿Qué? No puede ser abierto al público la segunda venida del Señor. Ahora, ¿hubo alguna razón por la cual Dios permitió la declaración de estos siete truenos? Porque tiene que venir. Hallamos que Cristo el Cordero tomó el libro en su mano y abrió el séptimo sello, pero es un misterio escondido. Nadie lo conoce. Y eso cuadra exactamente con lo que él dijo, que nadie conocería cuándo sería su venida. Y nosotros sabemos el orden de su venida. Tampoco conocerían nada acerca de este misterio de los 7 truenos. Entonces esas dos cosas están unidas. Y de esto ya tenemos conocimiento. Porque lo demás nos ha sido abierto, pero esto no. Pero sentado allá en el cuarto, vi esto abrirse y mostrar estos 7 truenos. ¿Qué le parece? ¿Vio abrirse qué? Vio abrirse la venida del Señor. Él vio cómo vendría. Él vio el orden de su venida. Él vio todo. Y él vio, ¿qué? Él vio el cumplimiento de la segunda venida. Ahora fíjese bien. Confío que cada uno de ustedes, cada uno sirva a Dios y hagan lo que es correcto. Ámenle en toda su vida y sírvalen y Dios se encargará de lo demás. Ahora en la obra completa tenemos, por la gracia de Dios, todos los misterios de los 6 sellos que habían sido sellados y sabemos y entendemos que el séptimo sello no será dado a conocer al público. En la hora de su venida, cuando acontecerá la destrucción de la tierra, ustedes saben que le hicieron la pregunta en cuanto a cuándo sería la señal de su venida y del fin del mundo en Mateo 24. Él les contestó eso y les habló de Israel estando de nuevo en su país en el verso 31. Luego se fue a las parábolas. Cuando le tocó hablar de qué, del séptimo sello, habló de Israel. ¿Por qué? Porque el séptimo sello tiene que ver con Israel también. Bueno, está hablando de Israel en su propia patria, pero notaron que él no habla nada de la revelación de este séptimo sello. Entonces comenzó a hablar en qué, en parábola. Comenzó a hablar en parábola. Esa parábola de la higuera está hablando de qué, del séptimo sello. Está hablando la relación que hay del séptimo sello y el pueblo de Israel. Él no habla nada de la revelación del séptimo sello y también acá en Apocalipsis, en la apertura de los sellos, también lo omitió. Vemos pues que es un misterio por completo y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. Hemos llegado hasta aquí y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia o lo que llegue a suceder en ese tiempo. Oh, fíjese, lo demás, lo que faltó, lo demás, ¿cuándo sería dado? Cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra. Sabemos que estaba allí sobre la tierra, pero él dice cuando aparezca otra vez, cuando aparezca de nuevo. Estaba allí, vamos a ver si estaba allí porque no estamos tratando de decir algo, estamos citando lo que ya Elías dijo. Dice en Malaquías 4, él dijo que Jesucristo descendería y se personificaría a sí mismo en carne humana como hizo en Sodoma. Eso es correcto. Él dijo que el mundo estaría en una condición sodomita y él dijo que como fue entonces, el Hijo del Hombre será revelado ese día. ¿Ve usted? ¿Fue o no fue? ¿Estaba personificado en carne o no? Pero luego habla de que cuando nuevamente entonces el Señor le regrese y Él es la palabra. ¿Y para qué va a regresar? Fíjese, cuando regrese va a dar a conocer públicamente ¿qué? El misterio del séptimo sello. ¿Y qué es el séptimo sello? La segunda venida del Señor. Como Él viene, mostrará ¿qué? La carne donde viene, el propósito de su venida. Todo eso será mostrado ¿cuándo?
cuando Él regrese de nuevo, Él lo mostrará. Y Él es la palabra. Ahora, vea usted para qué Él viene. Vino en Elías y después tiene que venir en Moisés, porque ese es el orden de su segunda venida. Ese es el séptimo sello. La segunda venida del Señor en Elías primero y en Moisés después. Ahora vemos para qué vino en Elías. Ahora mire para qué viene después cuando regresa para revelar. Viene después, regresa en Moisés, ¿para qué? Para revelar, para darle a conocer el misterio del séptimo sello, que aunque estaba allí, pero no estaba abierto al público, viene entonces con los truenos y algo más, viene para algo más. Mire, dice, y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia. ¿Para qué viene? Para llevarnos. ¿Ve usted? Vino para redimirnos, para restaurarnos en Elías y ahora después cuando viene la segunda parte de la segunda venida, cuando viene para cumplir la última parte de la tercera etapa, viene para darle a conocer que el misterio de la segunda venida del Señor, el propósito, todo lo que hay ahí. Y también viene para qué? Para llevarse a su novia. Para eso viene. Y entonces, ¿cómo Él va a hacer para llevarse a su novia? Dice Dios por su palabra que no podemos hacer el rapto sin la palabra. Para hacer el rapto literal tenemos que ser la palabra hecha carne. Por lo tanto, Él viene ¿para qué? Él viene para encarnarse en cada uno de nosotros y comienza a encarnarse con Moisés y sigue con cada uno de nosotros y cuando esté totalmente encarnado en nosotros, entonces nos vamos de aquí. ¿Ve usted el propósito para el cual Él viene en la última parte de la tercera etapa? Para llevarnos y para podernos llevar, Él tiene que encarnarse en usted y en mí. Y eso es lo que Él hace cuando nosotros recibimos ¿qué? Cuando nosotros recibimos la revelación genuina, la revelación completa del séptimo sello. Porque estaba prometido que lo demás nos sería dado en ese tiempo cuando Él viniera para buscarnos. Y para buscarnos Él viene y se encarna en nosotros y entonces después nos vamos. ¿Ve? Ahora vea usted entonces el tiempo tan grande y tan glorioso en el cual nosotros estamos viviendo. Porque Él ha venido para encarnarse en nosotros. Él es la palabra, Él es el mensaje de la hora. Y ese mensaje de esta tercera dispensación tiene lugar en nuestro corazón para que se encarne ahí. Y cuando esté encarnado todo el mensaje de esta tercera dispensación en usted y en mí, entonces ¿qué seremos? Seremos la palabra hecha carne. Seremos la palabra encarnada. Seremos lo mismo que era Jesús, lo mismo que era el hermano Branham, lo mismo seremos nosotros. ¿Ve usted? Ahora sabemos que esta es una obra muy grande, muy hermosa, en la cual nosotros estamos experimentando y en la cual Dios tiene todas las bendiciones que Él ha prometido para nosotros. Y si Él lo ha prometido, entonces Él es poderoso para cumplir lo que Él ha prometido. Veamos que una de las cosas que serían reveladas, serían abiertas al público, sería ¿qué? El séptimo sello. ¿Y el séptimo sello es qué? La segunda venida del Señor. Cuando nosotros viéramos el séptimo sello siendo dado a conocer al público, que es la segunda venida del Señor, y conociéramos cómo Él habría de venir y cómo se cumpliría la venida, y la viéramos cumplida, entonces, ¿qué estaríamos viendo? Estaríamos viendo el cumplimiento de lo que fue prometido. Que Él revelaría o daría a conocer esas cosas a nosotros en el tiempo cuando Él regresase de nuevo. ¿Ve? Cuando regresase de nuevo, entonces sería ¿qué? Sí, cuando Él estaba allí, Dios en carne humana, en Elías, y ese secreto Él no lo dio a conocer, Él no dio a conocer públicamente, que la segunda venida del Señor estaba cumplida en Él, y que la primera parte Él estaba cumplida en Él, y que la otra segunda parte así abiertamente no fue hablado. Fue traída la revelación de eso, pero aún siendo traída al público le estaba velada. No le estaba abierta esa revelación
porque sería abierta después que se fuera Elías. Entonces él le regresaría, el mismo espíritu de Elías regresaría por quinta vez, y entonces continuaría lo que comenzó. ¿No sabe usted que la venida del espíritu ministerial del quinto Elías es la continuación del cuarto? Lo que continúa es que la tercera etapa, lo que continúa es la parte que faltó de ser que efectuada, la última parte. Ahora, fíjese aquí, sigue diciendo allá en el Cañón Sabino, él dijo, esta es la tercera etapa. Hay tres cosas muy grandes, tres cosas y muy grandes. Hay tres cosas muy grandes que acompañan la tercera etapa. Una de ellas se abrió ayer, otra hoy. Y queda una que no puedo interpretar porque está en un idioma desconocido. Pero estuve allí parado y lo miré directamente. Y esta es la tercera etapa, lo que viene. Y el Espíritu Santo de Dios, oh hermano, por eso fue que todo el cielo estuvo en silencio. ¿Ve usted? Ahora, fíjese lo sencillo que es todo. Las primeras dos partes de la primera etapa estuvieron en un idioma que él conocía. Imagínense si estuvieran siendo manifestadas a través de él. ¿Ve? Entonces la última parte de la tercera etapa, y tiene tres partes nada más, no tiene 4 ni 5, tiene tres partes. Tres partes, ya 2 pasaron, y la tercera no viene en el idioma de inglés. Y el mensaje no puede salir de América, porque si sale de América, entonces a donde se encuentra después, ¿dónde? En Palestina. ¿Qué le parece? Y lo que Dios le mostró en la visión de la carpa, donde Dios le dijo ahí que eso es la tercera etapa, allí lo que él vio fue que gentes del color así latino, americanos, pero americanos que no hablan inglés. ¿No fue eso lo que él vio? Y usted sabe que la tercera etapa es la palabra. Ahora, vamos a ver entonces, sabemos que esa tercera etapa es la palabra. Ahora sabemos que la tremenda victoria del amor divino es la tercera etapa también. Es la tercera etapa. Vemos ya 2 partes y la última parte es la que concluye todo, y entonces al concluirlo todo, entonces nos iremos de aquí. Déjeme ver por aquí, vamos a buscarle en la página 54 del libro de citas, página 54, párrafo 464 nos dice, es de lo mismo que le leí, pero ahora esto lo dice en el mensaje titulado Sello de Pascua predicado en el 61. Dice, porque tú has escogido la senda angosta, la vía más dura, tú has andado en tu propio escogimiento. Ahora mire, ahora este hombre, ahora cuiden cómo está escrito. Ustedes ven que está escrito en unas palabras extranjeras. Tú has escogido la decisión correcta y precisa, y ella es mi vía. Bendito Dios, ella es mi vía. Él dijo, por causa de esta decisión tan importante, una porción enorme del cielo te espera. ¿Qué es lo que hay en el cielo? Pues los escogidos que ya se fueron. ¿No dice el hermano Branham que cuando él llegó allá lo estaban esperando? Cuando él tuvo la visión o fue trasladado allá, él fue trasladado y estuvo allá, seguida vinieron, cuando apareció por allí, vinieron y seguida se reunieron al lado de él. Las hermanas llegaron primero y después llegaron los hermanos, todos jovencitos, y entonces lo abrazaban, oh precioso hermano Branham, y después lo colocaron en un lugar alto. ¿Y por qué me colocan aquí en este lugar tan alto? Es que tú fuiste un líder allá, ¿eh? Entonces ya usted puede saber entonces qué es lo que le espera allá y qué es lo que él tiene para llevar a cabo allá. Él nunca había oído acerca de la visión. ¿Ve? De la visión. ¿De qué visión estará hablando ahí? Vamos a ponerlo así. Debe ser de la visión de cuando el hermano Branham fue allá a la otra dimensión, donde una porción grande del cielo le estaba esperando.
Él nunca había oído de la visión. ¿Ven ustedes? Ustedes recuerdan la visión. Una porción enorme del cielo te espera. ¿Qué decisión tan gloriosa has hecho tú? ¿Ven? Esto en sí mismo, ahora aquí está. De aquí en adelante yo no entiendo. Eso en sí mismo es eso. Paréntesis grande alrededor de ello. Es eso. Eso quiere decir algo importante. Es eso lo cual dará y hará venir a pasar la victoria tremenda en el amor divino. Ahora escúchelo. Yo no sé qué quiere decir eso. Esto vendrá a suceder tal vez en la carpa pequeña uno de estos días puesta allá atrás. Él lo hará notorio. ¿Qué le parece de eso? ¿Para dónde está prometida la tremenda victoria del amor divino? Entonces, ¿está usted esperando la carpa grande? Bueno, ahí dice que es en la carpa pequeña. No se preocupe, entonces, de no ver la carpa grande literal todavía. ¿Ve usted? Porque entonces los que estén en la grande serán beneficiarios de todo lo que Dios tenga en lo pequeño. ¿Ve usted? Ahora, ¿quiere que se lo pruebe? Los que estaban en la carpa grande, en la visión, ¿a dónde pasaban? ¿Hacia dónde pasaban para recibir el beneficio? Para la carpa pequeña. Así es que lo importante no es estar en la grande, es en la pequeña. Porque ahí en la pequeña es que Dios dice que ahí es que se cumplirá ¿qué? La tremenda victoria del amor divino. ¿Por qué? Porque Dios estará ahí. ¿En qué? En el cumplimiento de la última parte de la tercera etapa, que es en un idioma desconocido, haciendo que es notorio, porque él dice, él lo hará notorio ahí. ¿Lo dijo o no lo dijo él ahí? Esto vendrá a suceder tal vez en la carpa pequeña uno de estos días, puesta allá atrás. Él lo hará notorio. Si lo va a hacer notorio, entonces, pues tiene que hacerlo notorio, ¿cómo? En un idioma desconocido para los americanos. Bueno, entonces él hará notorio, ¿qué? Él hará notorio el misterio o el secreto del séptimo sello, que es la segunda venida del Señor, que es ese misterio que fue dicho que nadie sabe lo que le espera. ¿De usted? Así es que la última parte de la tercera etapa, que es en un idioma desconocido, no estará añadiendo nada ni quitando nada, sino que lo único que estará es dando a conocer públicamente las cosas que públicamente no se sabían porque estaban ocultas de el público, pero estaba ahí todo. ¿Ve usted? Así es que vemos entonces que la hora en que nosotros vivimos es la hora de ¿qué? Es la hora de la tremenda victoria del amor divino. Y en esa hora de la tremenda victoria del amor divino, vemos entonces de qué se trata todo el asunto. Vemos entonces la venida del Señor para efectuar esta tremenda victoria en el amor divino. ¿Ve usted? No puede haber ahí nada que estorbe al pueblo de Dios para llegar a donde tenemos que llegar. Porque estamos en la edad de la piedra angular. Estamos en el lugar más importante de todos. Estamos en la edad de ¿qué? En el dibujo de la pirámide. ¿Cómo se llama esta piedra angular? Amor. ¿Ve usted? Entonces, estando en la edad del amor, entonces la victoria es la victoria del amor divino. ¿Ve usted lo sencillo que es todo esto? ¿Ve usted dónde estaba escrito? Porque es que todo está ahí. Por eso es la grande importancia para el pueblo de Dios de los mensajes siendo pasados a letra. ¿Por qué? Porque entonces todos tenemos la oportunidad de ver dónde está escrito. Y entonces podemos decir, escrito está.
Pero antes de estar escrito, primero tuvo que estar, ¿qué? Hablado. Si usted ve, fíjese la Biblia, el Antiguo Testamento, cuando el Señor decía, escrito está, pero antes de haber estado escrito, Dios lo habló y se lo habló a su profeta y el profeta después vino y lo escribió. O si no sabía escribir, tenía un escribiente, escríbeme tal cosa, que escribe así, así ha dicho el Señor, tal y tal y tal cosa. Y después de la palabra hablada se convirtió después en ¿qué? En la palabra escrita. Y entonces cuando Jesús vino, podía decir, escrito está. Y ahora usted y yo podemos decir, escrito está. La tremenda victoria del amor divino. ¿Dónde? ¿Dónde dice Dios que será llevada a cabo? Allá atrás, en la carpa pequeña, uno de estos días, y Dios lo hará notorio. Escrito está. Así es que no puede fallar. El misterio del séptimo sello, que es la segunda de venida del Señor. ¿Cómo habría de venir? ¿Cuándo habría de venir? ¿Y qué haría en su venida? ¿Sería dado a conocer cuándo? Cuando Él regresase para encarnarse en nosotros y llevarnos de aquí. Para eso es que Él regresa. Él es la palabra. Él regresa para eso, para encarnarse en cada uno de nosotros. Escrito está. Por lo tanto, tiene que cumplirse como está escrito. Entonces, bueno, ahí podríamos decir muchísimas cosas más, ¿verdad? Podríamos hasta predicar un mensaje titulado Hoy se ha cumplido esta escritura, que hay bastante para ponerlo delante del público y ver si se ha cumplido o no se ha cumplido, y si se ha cumplido, entonces decir, pues entonces, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Pero estamos hablando en esta noche de la tremenda victoria, no sencilla, tremenda, porque es la victoria más grande. Imagínese si en esta victoria tan tremenda estamos siendo transformados por dentro y después por fuera también. Y nos iremos de aquí, imagínese, si es una tremenda victoria. Si lo que nos aguanta aquí es el cuerpo, es una tremenda victoria que nos va a transformar hasta el cuerpo físico y nos vamos a ir de aquí uno de estos días y después no vamos a regresar hasta que no pase la tribulación. Nos vamos a quedar allá arriba por 3 años y medio disfrutando de las cosas que usted ha deseado ver, mirar y participar allá, porque usted fíjese usted cuando ve que el hermano Branham nos narra de sus experiencias, de sus viajes. Bueno, la gente hoy en día están hablando tanto de viajes a otros planetas, de viajes a otros lugares, y no han ido más que a la Luna, ¿verdad? A otros planetas, a Marte, lo que han podido enviarles algunas cositas, y desde allá ven unos retratitos. Pero nosotros sabemos de uno, de este tiempo, de este siglo XX, que fue la sexta dimensión, estuvo allí, habló con ellos, y si no lo echan para acá, se queda allá. No que se le acabó el combustible para venir, porque él dice que eso es más rápido, es tan rápido, que de allá él podía mirar para acá. Y de acá se puede mirar para allá si la persona es profeta. Si no es profeta, pues tiene que esperar o a que muera y coge el otro cuerpo, porque con el otro cuerpo se mira de aquí para allá y de allá para acá. O esperar la transformación, o un poquito antes de la transformación viene algo que nos va a hacer exactamente igual a como es un profeta. Ustedes, hermanas, y ustedes, hermanos, serán como es un profeta. Tendrán las dos conciencias juntas. Por eso es que podrá ver los muertos resucitados aún antes de usted ser transformado. De otra manera no los podrá ver, porque ellos estarán en otra dimensión. Pero fíjese, todo eso él lo hace cuando en ese tiempo de la tremenda victoria del amor divino. No estamos predicando el mensaje de Lutero, que es santificación, porque el mensaje de Lutero, si lo predicamos, pues justificación, perdonen. El mensaje de Lutero, si lo predicamos, lo que produce es justificación, pero la gente sigue bebiendo y fumando. Siguen fumando y bebiendo como fuman y beben los luteranos. E imagínese, usted encuentra que Lutero en una ocasión estaba bien cansado y vino un hombre, me parece que fue un rey, y le dio una cerveza a Lutero. Y él le bendijo por eso, usando las palabras del que diera un vaso de agua fría a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste, y no perderá su recompensa. ¿Ve usted?
¿Por qué? Porque con lo que él tenía no podía hacer más en él. ¿Ve usted? Eso usted lo encuentra en los mensajes, no sé si es en las edades, pero eso era lo que había. Y con lo que había, de donde pasó Lutero, no se podía pasar. Pero después vino el mensaje de Wesley y pudo hacer un poquito más. Y entonces entró santificación, pero después llegó el mensaje pentecostal y entonces pudo hacer un poquito más. Y entonces pudieron recibir la restauración de los dones y amor fraternal. Pero como ya el mensaje de la edad de la Odisea terminó, ya se corrompió y ya pues, bueno, ya pues hasta el amor fraternal, ustedes saben, algunas veces pues escasea. Entonces encontramos que se corrompe todo el que recibe un mensaje que ya pasó de tiempo. Pero el mensaje de esta edad de la palabra es el mensaje de ¿qué? Del amor divino. Por lo tanto, con la predicación del mensaje de la hora, que es el mensaje del amor divino, se gana entonces ¿qué? Se gana la batalla de este tiempo y nos da la tremenda victoria del amor divino. El mensaje de Lutero le dio la tremenda victoria de la justificación. El de Wesley le dio la tremenda victoria de la santificación. El de los pentecostales le dio la tremenda victoria de la restauración de los dones y amor fraternal. Pero hay una tremenda victoria para nosotros, y es la tremenda victoria del amor divino. ¿Con qué? Con el mensaje del amor divino que corresponde a la edad de la palabra. Por eso el mensaje que corresponde a esta edad de la palabra, que es el mensaje de la tercera dispensación, no es un mensaje para estar nosotros con las caras largas. Es un mensaje para que usted esté lleno del amor divino, para que usted esté lleno del regocijo de Dios, para que usted esté contento siempre, aunque pase por prueba. ¿Ve? Usted quiere paciencia, ¿verdad? Dice, la prueba produce paciencia. Así es que no esté mirando las pruebas como un problema, sino mírelas como una bendición. Mírelas como algo que Dios permite, por lo cual usted pasar para beneficio de usted, porque después que hayamos pasado todo, luego nos encontraremos allá y entonces no va a haber ninguna prueba. Así es que si sufrimos con Él, pues reinaremos con Él. Así es que es motivo de alegría y de regocijo para nosotros estar en la edad del amor. ¿Ve? En la edad del amor, con el mensaje del amor divino. Predicando estamos el mensaje del amor divino, que Dios se hizo carne. ¿No fue ese el mensaje del amor que predicaron en el día de Pentecostés? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿No fue ese? Entonces encontramos que el mensaje del amor divino es que es el mensaje que proclama la venida del Señor en carne humana. Y la proclamamos con alegría de corazón. Reconocemos que Dios vino en carne humana en Elías para restaurarnos, para efectuar y tocar la trompeta del año del jubileo. Y sigue sonando la trompeta del año del jubileo en este tiempo, proclamando que la tremenda victoria del amor divino. Por lo tanto, en esta noche, para nosotros tiene que ser motivo de regocijo, motivo de alegría, y ver que en esta noche en el cual que nos encontramos aquí, y no solamente aquí, sino bajo una carpa pequeña, podemos entonces mirar y ver que se proclamaría también el mensaje del amor divino. ¿Dónde? En una carpa. Ahí se proclamaría, ahí se cumpliría, ahí sería efectuado y Dios lo haría notorio, como lo hace notorio para nosotros, de que estamos viviendo pleno cumplimiento de la tremenda victoria del amor divino. Porque es el tiempo en que es proclamada la liberación, es proclamado el año del jubileo, y si es proclamado el año del jubileo es para una completa restauración, para regresar a nuestro lugar original. ¿Y para qué Él viene? Para llevarnos. ¿Para dónde nos va a llevar? Para nuestro lugar original.
primero nos lleva en lo espiritual a nuestro lugar original, al huerto del Edén espiritual, y luego nos lleva en lo literal. ¿Para dónde? Para nuestro lugar original. Por eso nos saca de esta dimensión y de este cuerpo de carne y nos transforma y nos pasa ¿a qué? A un cuerpo glorificado, o sea, transforma este cuerpo y entonces tendremos un cuerpo glorificado como el de Él, porque le veremos como Él es y seremos como Él es. Por lo tanto, entonces, ¿a qué Él viene? A buscarnos. ¿Para qué? Para llevarnos para donde Él está, para llevarnos para su dimensión y para que seamos como Él es, porque somos sus hijos. Entonces, esto es algo por lo cual nosotros debemos de darle gracias al Señor, en saber lo que sabemos de parte de Dios, lo cual está en la palabra, porque escrito está, y ahora lo que está escrito, pues cumplimiento tiene, y ahora nosotros estamos entrando en el cumplimiento de lo que Dios prometió, lo cual está escrito para respaldar todo lo que Dios hace en este tiempo. Así es que no estamos caminando a ciegas, no estamos imaginándonos las cosas, sino que estamos caminando firmes en la palabra de Dios, conforme a las promesas que Él ha hecho, y ahora nosotros entrando en sus promesas, entrando en el cumplimiento de lo que Él ha prometido, y esa es la causa por la cual hay tanta alegría en el corazón de los escogidos, porque eso lo que produce es alegría, regocijo. Y entonces, ¿qué pasa? Usted no tiene que estar ni molesto, ni triste, ni con problemas con otras personas, sino feliz y contento y sabiendo que nuestros días aquí en la tierra ya están terminando y que de un momento a otro nos vamos de esta dimensión. Y entonces esta dimensión y los que viven aquí van a dejar de ser y después regresamos nosotros. Pero sabemos que este es un tiempo para estar en el mensaje del amor divino y dejar que el amor divino se manifieste en nosotros plenamente. Y entonces, si realmente el amor divino se manifiesta en nosotros, luego entonces encontraremos algo muy especial de parte de Dios en nuestras vidas. Usted notará su vida transformándose de adentro para afuera. ¿Por qué? El mensaje del amor divino lo llena del amor divino. Entonces, ¿de qué lo llena entonces? Lo está llenando de Dios. Y si lo está llenando de Dios, entonces, ¿qué está haciendo? Dios está encarnando en usted y en mí. Entonces, el amor divino estará encarnado en usted y en mí. Dios, que es amor, estará plenamente encarnado dentro de poco tiempo en cada uno de nosotros. Así es que en esta noche Dios nos bendiga y nos ayude para que sigamos hacia adelante siempre sin mirar hacia atrás, porque si miramos hacia atrás lo único que hay es la Odisea. Tendremos que decirle entonces, ¿y a quién iremos? ¿A la Odisea? A nada. Seguimos adelante porque nos esperan las grandes bendiciones de parte del Señor, tanto aquí en esta tierra, en lo espiritual, como allá en la otra dimensión. Así es que Dios nos ayude en esta noche, Dios nos guarde, y a medida que Él sigue obrando en nuestros corazones, todas las preguntas van como que desapareciendo, ¿verdad? ¿Cuántas preguntas tenía usted cuando empezamos en el mensaje por el 64 al 65? Ahora, ¿cuántas tiene? ¿Cuántas tenía el año pasado? De las que tenía el año pasado, ¿cuántas le han sido contestadas? ¿Verdad? Un sinnúmero de ellas. Lo único que ha pasado es que ahora tiene unas cuantas más, pero que le van a ser contestadas también. Así es que un día estaremos sin preguntas, pero sabemos que el Señor nos va a ir contestando todas las preguntas a medida que el amor divino y el mensaje del amor divino, el mensaje de esta edad de la palabra, a medida que va viniendo, va contestando nuestras preguntas del corazón. Dios nos bendiga y Dios nos guarde en esta noche.